programa grabado hoy 24 de mayo del 2025 para el Club de Lectores del Post Antillano. Me acompaña esta tarde el compañero economista Waldemiro Vélez Cardona, docente en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Estudios Generales. Una persona que yo conocí empezando de una forma u otra mi vida profesional vinculada a la economía y de la que tengo un bonito recuerdo, por eso estoy aquí de nuevo con él y que me alegra volverlo a ver. Waldemiro, buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes también. Y Waldemiro es un economista de la A a la Z, bachillerato en economía de la Universidad de Puerto Rico, maestría en economía de la Universidad de Puerto Rico, maestría en economía y doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y docente por años, ¿no? En el programa de estudios generales de la Universidad de Puerto Rico. ¿Sustituto de quién me dijo usted? Andrés Sánchez Tarniella. De don Andrés Sánchez Tarniella, un gran economista y en gran medida, ¿no? Un gran escritor, investigador dentro del desarrollo de las actitudes y el pensamiento social, económico y político de Puerto Rico. Así que el compañero sustituye dentro de ese programa una persona muy respetada, muy querida, y por lo que he visto, curiosamente, pues ha tenido el placer y la oportunidad de trabajar con el hijo de don Andrés. Con Carlos. Y Andrés está vivo todavía. Sí. En la tarde de hoy, el compañero nos va a estar hablando un poco de lo que hace, de lo que ha hecho, pero también nos va a hablar de un texto que ha publicado en el 2024. Sí. El fin de la universidad, globalización y mercantilización del conocimiento en el siglo XXI. Esta investigación no es algo nuevo dentro de lo que él viene haciendo. Como hablamos, él lleva años trabajando el tema de la educación. Curiosamente, en el 99 le conocí vinculado al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en proyectos relacionados con las relaciones, ¿no?, de Puerto Rico con el resto de nuestras comunidades latinoamericanas en el orbe latinoamericano. Y Waldemiro, yo suelo preguntar siempre de dónde son ustedes, cómo se formaron, de quiénes tomaron ejemplos, de quienes les enseñaron a ustedes a apreciar un poco lo que hacen, en el caso vuestro, investigar. Sí, mi padre fue ingeniero eléctrico por muchos años, que se hubiera muerto hace tiempo si no estuviera muerto ya por lo que ha pasado con el sistema de electricidad en Puerto Rico. Fue uno de los que trabajó ahí con don Luchetti, se lo trajeron estaba haciendo una maestría en ingeniería eléctrica en Estados Unidos y nos mandaron a buscar porque estaban buscando ingenieros acá. Y siempre fue una persona muy dedicada a la investigación, al estudio, por mucho tiempo, ¿verdad? En mi casa estaba rodeada de libros y eso fue una cosa que me motivó, ¿verdad? A mí y a mi familia a seguir con los estudios y estar toda la vida dedicada de alguna manera a eso, a los estudios, a saber, a ayudar a la sociedad también, a cambiar, a transformarse. Siempre pienso también que era importante cambiar, mejorar, y que el estancamiento era malo en todos los sentidos. Así que pues yo cogí bastante de eso, me parece, ¿verdad? En los estudios, de que uno continúa. A mí gente que me dice, pero tú eres catedrático, ya tú te estás por jubilarte, tú estás escribiendo libros ahora. ¿Qué pasa contigo? Como que ya descansa, quédate quieto. Bueno, todavía tiene uno esa hormiguita de seguir trabajando y seguir haciendo cosas. Es un vicio, ¿no?, con el que Sí, se nace. sí. En la época de estudiante, niño, personas que de una forma u otra a la memoria le lleguen o le han llegado, de que fueron referentes, aquel maestro quizás de estudios sociales, aquella maestra de español, aquel otro maestro de ciencia, de matemáticas, que tengas memoria, siendo niño, que de una forma u otra haya sido importante referente en tu vida. Sí, en aquel momento yo estaba yo hice
primeros años de estudio en una academia privada, la Academia García, ahí en Puerto Nuevo, que eran de esas academias, ¿verdad?, que eran pobres, también lo que se pagaba era poco, pero tuve esos primeros 6 años, fueron importantes, particularmente para la lectura y ¿verdad?, y el análisis de los textos que uno iba teniendo aún desde pequeño, ¿verdad?, que querer más. Eso yo creo que es el que todavía me pasa, ¿verdad?, como te decía, el querer más, que los maestros que me estimularon a no conformarme con el libro que asignaron, sino que buscar otras cosas. Desde pequeño estaba en esa idea de seguir buscando más allá de lo que me ofrecían en ese momento los maestros. En los 80 inicia estudios en la Universidad de Puerto Rico en Economía. Háblame un poco de esa transición del 82, 83. En el 79 entré a la Facultad de Estudios Sociales, de la Facultad de Estudios Generales, que era el primer año. Ya entonces en el 81, 2 años después, una de las huelgas más intensas que se dieron en la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué aprendió de esa época? Pues, ¿Qué moral se le inculcó? Estaba la de no conformarse con lo que le pongan al frente. Imagínate, el que diga a alguien que nosotros hicimos una huelga por un aumento de 5 a 15 dólares. Ahora que con lo que yo pagaba originalmente la matrícula, pagan hoy un estudiante un curso nada más, de 3 créditos. Se gradúa del bachillerato en economía, pasa entonces a la maestría. En esa época, de una forma u otra, ¿quiénes fueron sus referentes, sus docentes? Los que de una forma u otra le dicen, bueno, voy a estudiar economía, voy a seguir estudiando economía y termino estudio de doctorado en economía. Sí. Mi consejero de tesis, Víctor Castillo, que estudió en México y tenía mucho interés por la historia económica, y fue importante, pero yo pienso también en la mayor parte de mis maestros, Juan Dávila, Alejo Quiñones, los que estuvieron ahí, ¿verdad?, con nosotros, ayudándonos a aprender y a que nos gustara lo que estaba haciendo. De hecho, yo en ese proceso fui ayudante de investigación de Ramón Cao y José Garriga Pico, y estaba todo el tiempo donde estaba era trabajando con ellos en el Centro de Investigaciones Económicas. Estuve 2 años trabajando con ellos y finalmente, incluso cuando me gradué ya y terminé la tesis de maestría, yo creo que en tiempo récord, y esto, los que han tenido problemas con las tesis, es importante la siguiente señalamiento que yo le voy a dar. En economía se tardaba mucho la gente en hacer las tesis, y yo cuando terminó el semestre de julio, a la semana siguiente yo defendí la tesis, pero no fue que yo hice la tesis una semana. Que yo venía haciendo la tesis desde el primer año que entré a la maestría, y que los cursos que tomaba, las electivas que tomaba, lo que hacía para cada trabajo se pudieran convertir en un capítulo de trabajo, o por lo menos la cimente de un buen capítulo de trabajo. Y por eso pues a la semana ya yo estaba defendiendo la tesis, y ese es un mensaje que le doy a mucha gente: vayan pensando desde temprano, porque llegas al último año y dices, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Eso tardan 4 o 5 años más en terminar una tesis, y algunos no terminan por, ¿verdad?, no tener esa idea ya más temprana. Y pues los maestros que estuvieron ayudándome en eso pues fueron bien importantes también. Todos estimulaban significativamente a que uno buscara más. Te gradúas en el 87 de la maestría, en el 89 se rompen las fronteras y se da inicio a la concepción que tenemos hoy de lo que es la globalización, a la que Trump le está poniendo fin con la ley, con las órdenes, ¿no?, del Día de la Libertad. Es curioso porque en ese periodo 89-92 también vives un tránsito hacia Barcelona. Correcto. Sí. ¿Cómo llegas a Barcelona? ¿Qué pueda significar Barcelona dentro del contexto del que estamos hablando, de globalización, de participación internacional de Puerto Rico, de fin de la historia? Barcelona fue extremadamente importante también porque era una ciudad global, y la facultad en donde nosotros estábamos, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, era una facultad también global, ¿verdad? Había profesores de diferentes países,
Tuve problemas con los idiomas originalmente, porque me decían, tienes que leerte eso que está en italiano, tienes que leerte esto que está en francés, y obviamente el catalán, ¿verdad? Que es muy parecido a francés e italiano, pero tuve que aprender, agraciadamente no tuve que escribir en catalán en la tesis, porque de hecho me estaban diciendo los propios profesores cuando yo les preguntaba sobre eso, de que ellos mismos están reaprendiendo a escribir catalán. Porque el catalán estuvo prohibido, ¿verdad? Evidentemente el franquismo lo hacía como ilegal y la gente lo hablaba en las casas, pero escribir no era, en la escuela no había. En la escuela había español y francés. En España lo que daban era eso. Entonces, pues, pero se estaba dando lo que le llamaban eso, la normalización lingüística, que todo iba a estar en catalán. Eso fue una de las iniciativas para también avanzar. El consejero me dijo, si tardas mucho lo vas a tener que escribir en catalán. Esta gente es tan fuerte aquí, ya estilo Trump allá, ¿verdad? En aquel momento. Y pues avancé también a terminar la tesis. ¿Terminas una tesis de maestría y doctorado en qué temas, qué cubre, qué vínculo tiene eso con nuestro país y cómo se conecta precisamente con la experiencia del cambio, ¿no?, de la economía a nivel local e internacional? En la Universidad Autónoma de Barcelona tenían en el proyecto de sus cursos, tenían unas opciones que tú sustituías un curso por una investigación de 3 créditos, de 6 créditos o de 9 créditos. Y si tú podías sustituir hasta 9 créditos, pero si optabas por la investigación de 9 créditos, tenías que defenderla y te daban una tesis de maestría. Y yo opté por esa opción y entonces trabajé con lo que fue también luego mi consejero, que trabajaba con la cuestión de la electrificación y el índice industrial y la importancia de la electrificación en España. Recordando siempre el legado de mi padre, ¿verdad? Y de la economía y la electricidad y la ingeniería. Y entonces ahí hice la maestría y me dieron 9 créditos, etcétera. Y entonces luego pues el doctorado era en otra rama que tenía que ver siempre, ¿verdad? Porque lo que estábamos planteando en el doctorado era por qué se llama la tesis Incentivos de Inversión de la Industria Farmacéutica en Puerto Rico, 1957-1990. En el 57, porque antes del 57 no se podía identificar la industria farmacéutica. Era la industria de químicos y aliados, pero no se sabía la parte de los datos para tener la farmacéutica empieza a salir en el 57. Por eso empiezo de ahí para adelante, hasta el 90. Y pues, el planteamiento era precisamente que hay varios elementos de inversión. Claro, yo creo que lo que pasa con la 936 y por lo que la derogaron es que era para robarle dinero al propio gobierno de los Estados Unidos. O sea, estaban pasando dinero de un país a otro. Eso era obviamente legal desde la perspectiva de la 936, pero ahora se hace ilegal cuando se deroga la sección 936, que es lo que permitía precisamente eso, que hubiera un traslado de ganancias de un país a otro, de Inglaterra a Puerto Rico. Si llegaba a Puerto Rico primero y ahí es que se limpiaban. Pues eso es un Londres glorificado. Los 936 eran un Londres. De alguna manera yo lo he dicho en varias ocasiones. Defiende la tesis en el 98, ¿verdad? La doctoral. Sí. Cambias el tema, ¿cómo cubres ese otro periodo 90 a 98? En esos primeros años de investigación, pues estuve trabajando todavía con la economía de Puerto Rico. Ya eso está bastante lejano en mi trayectoria, pero todavía estuve trabajando por ahí. De hecho, hay un artículo que yo publiqué, el impacto de la sección 936 en la economía de Puerto Rico, que es el que más me han citado, porque todo el mundo lo ha citado, ese artículo, que todo el que trabaja con 936, con la historia de la economía de Puerto Rico en esa época, y lo publiqué en el Centro de Investigaciones Económicas, precisamente, en la revista que ellos tenían allí. Y ya cuando me involucré mucho más, cuando regresé y me involucré mucho más con los estudios generales y los seminarios que nos estaban dando en aquel momento, Ángel Quintero Alfaro, don Pepe Echeverría, la gente que montó, ¿verdad?, los estudios generales,
que ahora estamos en los 80 aniversarios de la fundación. Pues de ahí en adelante pues me fui involucrando más, aunque tuvo un periodo bien importante en el Consejo de Educación Superior. Yo estuve 4 años en el Centro de Investigación y Documentación de la Educación Superior puertorriqueña, que también me llevó a acercarme al tema mucho más de la educación superior, que lo había empezado en la tesis doctoral, lo había trabajado con eso. Esa era una de las variables más importantes en el modelo que yo tenía, la educación superior. Y entonces pues se continuó trabajando en el Consejo 4 años con esos proyectos y me fui involucrando cada vez más en la cuestión del financiamiento particularmente, ¿verdad? Porque estando uno en educación superior y siendo de economía, pues hay que buscarse, que escribí un libro que me lo financió el Consejo, se llama el financiamiento de la educación superior en Puerto Rico. Y hice unas comparaciones con Estados Unidos, etcétera. Y estuve por un tiempo transitando por ahí, hasta que luego entonces pues en educación general, y ahora pues estoy más en las epistemologías del sur y en la decolonialidad y otra serie de trabajos que de hecho también hay un libro que se publicará próximamente por ahí también sobre esos temas de educación general y de colonialidad y transdisciplinariedad. Eso, tienes una formación en economía, pero tienes una experiencia de investigación transdisciplinaria. ¿Cómo llegas a la transdisciplinariedad? Pues estando en la Facultad de Estudios Generales ya se plantea lo que le llamaron la reconceptuación del bachillerato, ¿verdad? Un planteamiento de que estábamos atrasados, que estábamos todavía hablando de los griegos. Exactamente. A.C. Kellogg, estaban los dos, ¿verdad? Envueltos en eso, ¿te acuerdas de eso? Y en ese proceso, pues, un colega que venía de Bayamón, Francisco José Ramos, uno de los filósofos importantes que yo he conocido en Puerto Rico, plantea que el fundamento de los estudios generales deben ser transdisciplinarios. Y ahí yo abrí los ojos de una manera espectacular y desde ese momento hasta el día de hoy yo estoy empaquetado con la transdisciplinaridad de una manera increíble. ¿Y cómo le ha sido útil la literatura dentro de ese concepto de mirar desde su disciplina, la necesidad de mirar al mundo con otras disciplinas? Sí, ese es un puente fundamental, un soporte también importante. La literatura es algo que nos convoca a abrir el pensamiento, a siempre estar buscando lo que no hemos encontrado todavía y cómo lo expresamos también para que pueda extenderse mejor y ser más afectivo. Hay una experiencia previo a estar en Barcelona, de la que hablamos previo a iniciar la grabación, que es la de usted en una fábrica enseñando. Sí. ¿Y qué relación pueda tener eso con la globalización? Oh, sí, era en la farmacéutica, lo que le llamaron por mucho tiempo la capital farmacéutica del mundo, porque en ese pedacito ahí de Vega Baja más o menos hasta Barceloneta, en ese proceso ahí habían más farmacéuticas que las que había en ninguna parte del mundo, concentrado me refiero, ¿verdad? Sí. Y le llamaban la capital farmacéutica del mundo. Interesantemente, pues yo no era porque tuviera ese interés originalmente, era porque necesitaba los chavos. Y eran clases adicionales, que no eran parte de mi carga, se daban aparte de la Interamericana, el programa que tenían allí. Y entonces estar allí con la gente que estaba haciendo el trabajo y cómo conversaban ellos sobre las circunstancias y lo que implicaba trabajar allí. Y yo almorzaba con ellos y eso fue para mí también una experiencia bien significativa. Fue 1 año y medio nada más, pero fue porque después empezaron ese programa a darlo en las universidades. En aquel momento era en las fábricas. Y después yo estuve como 1 año y medio ahí, interesante compartir y conversar, ¿verdad? Con las personas que estaban trabajando allí, las tensiones que tenían. Era una cosa con unas tensiones tremendas. Pasó no sé qué, y entonces, profesor, no podemos venir. Era como que uno corre, una cuestión en la farmacéutica. Y en otras áreas de mucha seguridad, que había que pasar como un escáner completo, en toda la cosa. Hay una experiencia de coordinador de la Red de Estudios Generales de Latinoamérica, ¿no?
Sí. Háblanos un poco de esa experiencia, cómo de una forma u otra, ¿no? Esa experiencia sirve para lo que viene haciendo ahora, en la presentación de este libro, Sí. y los contenidos, ¿no?, de investigación más recientes que tiene. Sí. En un momento dado nosotros nos planteamos, siendo Jorge Rodríguez Beruf, que ya tenía una mirada también más de fuera del Caribe y fuera de Puerto Rico, siendo el decano, yo me estimulé a que hiciéramos un evento en Puerto Rico sobre educación general y que invitáramos personas del área más cercana, ¿verdad? Traéramos gente de República Dominicana, gente de Costa Rica, gente de Colombia y de Perú. Yo buscando, ¿verdad?, quienes habían escrito cosas interesantes por ahí y dónde estaban y todo. Hicimos entonces la primera reunión, fue en Río Piedra, y decidimos, 8 personas que estaban de 8 países, de hacer una red. Y entonces pues Jorge le propuso a los que estaban allí que yo fuera el coordinador y todos estuvieron de acuerdo. Y he estado 8 años de coordinador de la Red Internacional de Estudios Generales. Y después que ya Carlos pasa a ser el coordinador, Carlos Sánchez, pues me propone que yo sea coordinador emérito. Que yo no sé bien qué es eso todavía, pero sé que tiene mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad y trabajo, pero sí. Y entonces hemos seguido ampliando la red a distintos países con distintas universidades. Y estamos ahora en el proyecto de hacer una red local de Puerto Rico, de universidades puertorriqueñas que tienen educación general también. Este proyecto que presentaste en 2024, ¿cómo lo trabajas? ¿Cuáles fueron los retos, ¿no?, de trabajar este tipo de investigación sobre financiación que ya habías trabajado antes, pero en perspectiva global? ¿Y qué implica, ¿no?, la globalización dentro del contexto de la financiación hoy? Hablas de, por ejemplo, de los orígenes, ¿no?, de la globalización, la conceptualización del término. A mí, la unidad de investigaciones económicas siempre me recuerda a Benson, y a través de Benson me recuerda a Wallenstein, economía mundo. Sí. Háblanos un poco de cómo se relaciona, porque entonces no estaríamos hablando de 50 años, 40 años de globalización, sino de siglos, ¿no?, de globalización. Sí, mucho más. Y definitivamente la idea de tratar de vincular lo más posible la educación superior con la globalización, o la globalización con la educación superior, tanto cómo se globaliza la educación superior, pero también cómo se estudia desde la universidad la globalización. Y eso pues fue parte de las ideas que me di a la tarea de poner en el libro, ¿verdad?, para discutir la educación superior y la universidad como institución desde la perspectiva de la globalización. Pues era importante proponer qué entiendo por globalización y proponer, ¿verdad?, qué entiendo por transformaciones de la educación superior y el neoliberalismo, porque es una globalización en clave neoliberal, ¿verdad?, que hay que también plantear qué vamos a entender por neoliberalismo y qué impactos ha tenido y tiene en los modelos de educación superior. Porque interesantemente en la posguerra, ¿verdad?, en los 40, en los 30 y sobre todo hasta los 70, es interesante ver cómo en términos del financiamiento de la educación superior, que alguna gente está pensando el modelo norteamericano hoy cuando llega a la Junta, ese no es el modelo norteamericano, ese es el modelo neoliberal norteamericano, porque de hecho la Carnegie Foundation tenía mucho interés en esa discusión en los 70 y sacaron 2 libros que se hacían la pregunta, la educación superior, ¿quién se beneficia y quién la debe pagar? Y el consenso casi total en las instituciones de educación superior y en las instituciones que auspiciaban la educación superior era que se beneficia el conjunto del país y que lo debe pagar el conjunto del país. O sea, que debe ser pública en ese sentido. Y ese era el modelo. Y ese fue el modelo cuando en los 60 se crearon los community college, que se ampliaron extraordinariamente en todo Estados Unidos, ¿no?, colegios de la comunidad.
Y en la Universidad de Puerto Rico también. En la Universidad de Puerto Rico también, con los... Exacto. Niveles 1 y 2, colegios regionales. Exactamente. Ajá. Y por ahí era que, ¿verdad? La cuestión del financiamiento, el neoliberalismo, cómo se van mezclando cada uno de esos elementos que me interesaban plantear ahí. Hay una conversación previa que también estuvo en la relación con lo que estamos planteando ahora, que es que en tu tesis doctoral planteabas que las secciones o las empresas 936 iban a ser reticentes a irse por la cuestión del capital humano. Y yo rápido mencioné la producción, ¿no?, de capital humano a través del sistema universitario puertorriqueño, sea público o privado. Sí. Háblanos un poco de ese contexto y cómo Puerto Rico resiste en el tiempo precisamente a eso. Mi planteamiento es que no es que no se iban a ir, es que no iba a haber una estampida inmediata, que era lo que se estaba continuamente diciendo, que iba a ser más paulatino el proceso. Sí, porque claro, la capacitación de la mano de obra la estaban haciendo ya las universidades adecuadamente. Entonces, lo que necesitaba añadir, porque claro, siempre tiene en la empresa lo que tú tienes que aprender muchas cosas, pero, y de hecho cuando estaba en el CES, y eso todo se vincula, cuando estábamos en el CES nosotros hacíamos reuniones cada 6 meses para discutir con los empresarios qué es lo que necesitan de las universidades. ¿Las universidades están cumpliendo con la misión que el país necesita o no? Entonces teníamos y venían personas de las cooperativas, de las farmacéuticas, y teníamos esas conversaciones, esas reuniones con ellos. Y el planteamiento casi siempre era el mismo. Necesitamos gente que aprenda rápido. No va a llegar allí sabiendo todo lo que necesita saber. No, eso no es posible, pero que aprendan rápido, que sean creativos, que cuestionen para mejorar las cosas, el cuestionamiento de la mejora de los procesos, etc. En un solo punto tuvimos problemas. Yo me imagino que tú tienes, y yo instauré un término, parece que no lo he escuchado mucho por ahí, y es la ética on y off. Las empresas necesitan unas personas que no les roben a la empresa, pero que cuando la empresa esté robando o esté tirando desperdicios en el mar, no se molesten. Entonces, ¿cómo puede uno en una universidad tener a alguien que tenga una ética on y off? Que sea on para una cosa y off para otra. O sea, la ética es ética. Pero eso teníamos discusiones porque nosotros decíamos, pero ese perfil que usted me está poniendo ético ahí, ese no es el que ustedes votan. Esas eran las discusiones que eran unas discusiones bien interesantes también, pero era muy bueno porque estábamos conversando con la gente que estaba contratando, ¿no? Y eso fue Juan Fernández en aquel momento, recuerdo, el rector de nosotros. Y teníamos continuamente claro, también le preguntamos qué usted va a necesitar de aquí a 10 años, y me dice, no sé. Porque tú no vas a probar un programa de, qué sé yo, de estudios de X cosas para que lo pongan el año que viene. No, eso no se puede hacer así, tiene que ser a más largo plazo, pero a más largo plazo no sabemos. Estamos hablando de una época en la que el consejo estaba vinculado todavía a la universidad. Oh, sí. Bueno, ya no estaba vinculado, ya después del 93 se da la ruptura esa, sí. El consejo estaba aparte. En ese momento el consejo estaba aparte. Y había un mayor control de las carreras que se aprobaban a través del consejo previo al 93 que el consejo sí. Luego del 93. El concepto de mercantilización, ¿cómo lo maneja? No es nuevo. Vuelvo y digo, esto no empezó ahora, empezó con la hazaña de Colón. Sí. Así que vamos a hablar un poco de mercantilización de los 90 para acá, pero también trayendo el contexto previo y la relación con educación. Sí, cuando todo se convierte ya en mercado, en algo mercantil, en algo para la venta. Y ahí, obviamente las cosas más importantes del mundo no pueden tener un referente mercantil, pero se empieza a tratar de acercarse mucho a eso, a que todo tenga un referente mercantil. Las relaciones de pareja, todos tienen de alguna manera un intermediario que tenga que ver con
cuánto vale la casa, cuánto vale el carro, cuánto tú me das para esto, me das para lo otro. Se confunden unas cosas con otras, ¿verdad? En detrimento incluso del mercado al que se sirve. Seguro. Que es la industria, ¿no? Sí. Que decías lo de la necesidad de la industria. Y entonces tenemos una industria que de una forma u otra dice, bueno, pero el que me llega así no lo quiero. No. Yo creo que estaba haciendo incluso un mal servicio hasta la propia industria. Se le estaba haciendo un mal servicio, no sé en el caso, sí. Están pensando nada más en lo mercantil, y entonces lo mercantil se convierte en términos de artículos. De artículos, ¿no? Y también de cuánto es que tienes el promedio, 80, 30, o sea, se convierte todo en unos números ahí que muchas veces no son referentes claros o adecuados de cualquier problema o situación. Como la misma proceso de aprendizaje se convierte en algo mercantil. Si fuese a hacer una estructuración del texto de cómo trabajas los temas y cómo de una forma u otra tu experiencia de vida en Barcelona, en Puerto Rico en los 80, se refleja en el trabajo de investigación que haces. Cómo de una forma u otra esas experiencias de vida están vinculadas al contenido del libro. Voy tratando de intercalar o contrapuntear elementos de conceptos que se han maltratado mucho, ¿verdad? Los conceptos de aprendizaje o el concepto mismo de educación, los conceptos mismos incluso de mercado. Y entonces trato de profundizar un poco en esos conceptos antes de montar otros. Y ese es lo que es el tramo del trámite del libro, que me parece que porque a veces la gente dice que lees los de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero yo no lo escribí como que para que se pudiera leer de atrás para adelante, sino de adelante para atrás, en el sentido de que se va contrapunteando unos conceptos, unos términos con otros y se van amarrando, se van vinculando, entonces la globalización, la educación superior, el neoliberalismo y todos esos términos que se van tratando, ¿verdad?, de explicar con un poco más de profundidad que lo que suele hacerse en conversaciones o a veces hasta incluso en algunas revistas o libros, ¿no? Y ese es el propósito, de que haya un fundamento mayor para cuando uno vaya a tomar una determinación, bueno, esto es lo más correcto, esto es lo menos, esto es aquello, pues tener unos fundamentos mejores de los que teníamos antes. ¿Qué huellas, qué marcas de lo autóctono, de lo nuestro, se ven en el proceso de investigación vuestro como investigador que hace investigación desde Río Piedras, Puerto Rico, como puertorriqueño, como caribeño, como hispanoamericano? ¿Cómo se puede reflejar esas diferencias de usted con lo que, digamos, hace un investigador en Barcelona como fue Joseph Fontana, que me mencionó, y que lo hace en particular? De hecho, ahí yo tengo que añadir, que quizás no lo dije antes, pero un contacto muy profundo con la UNAM, en México. En parte porque un amigo que cuando yo vivía en Barcelona, él estaba en Madrid, vive en México y mantenemos mucha conversación y qué sé yo. Entonces, cuando se iba a presentar el libro del financiamiento de la educación superior, él me recomendó a este colega intelectual, Imanol Ordorica Sacristán, de hecho que fue el candidato a rector de la UNAM en la última vez que hubo, hace poco de eso. Sí. Y entonces ahí tienen un centro de investigación en educación superior con el que yo he estado participando y me invitan con cierta frecuencia también a dar cursos allá y ellos vienen acá. Entonces ese elemento también de México y de Estados Unidos también, ¿verdad? Porque hicimos investigaciones en Estados Unidos, en México. Se amplió, ¿verdad?, mi espectro de entendido, pero el apoyo mayor yo creo que fue de México, que fui a muchísimas conferencias y a dar conferencias y a escuchar muchas otras veces también. De hecho, me invitaron a estar un año allá y
por bobo no lo acepté. A lo mejor si me vuelven a preguntar ya estoy viejo. Pero fue también importante porque es esa mirada latinoamericana que México representa, ¿verdad? Pues en México fueron intelectuales de todas partes del mundo. Sí. Cuando, ¿verdad? Chile, Argentina, cuando todas las dictaduras golpearon, ¿verdad?, la intelectualidad de América Latina, la mayor parte estaban, ya incluso puertorriqueños, Arturo Meléndez estuvo allí, otras personas, José Luis González, sí. O sea que México también ha sido importante para mí en ese proyecto, en ese trabajo. Pues por ahí va la pregunta, porque curiosamente esta es una pregunta muy particular mía relacionada a cómo se concibe el investigador, el docente, el escritor. José Luis González se concebía un docente universitario mexicano, pero se consideraba un escritor puertorriqueño. Estaba medio dominicano también. Y dominicano, caribeño. Sí. ¿Cómo se concibe usted? Puertorriqueño, caribeño, muchas cosas. Yo me siento caribeño. Es curioso porque esta es una pregunta que se da a la generación del 30 en la revista Índice, y que de una forma u otra es el debate del 30 y que nos lo estamos haciendo todavía hoy. Quizás un debate que genera también, o se genera dentro del contexto de un Puerto Rico global. ¿Tú sabes cuáles son las, no sé si me estoy saliendo, quizás no, de las discusiones más profundas que yo he tenido con colegas? Y es cuando yo he estado cuestionando el concepto de América Latina. Yo digo, ni América ni Latina. Porque estamos todavía atrapados ahí con Américo Vespucio. ¿Qué le da derecho a esa señora que se le ponga el nombre? Pues estaba perdido. Entonces, y latino, nosotros somos caribeños, porque decir América Latina. Entonces, algunos estaban planteando el Abya-Yala, que es un término que usaban los cunas panameños para hablar de esas tierras en gran desarrollo, qué sé yo. Pero, ¿verdad? Cuando uno se dice de dónde uno es, yo me siento caribeño, del Caribe. Hay una concepción que tenemos también de la relación regional y de cómo se nos percibe. Veo que tienes un vínculo con México, que tienes una formación en Barcelona. ¿Cómo sientes que es la recepción? Hablaste que te invitaron, que no fuiste, pero que si ahora te invitan, ahora irías. ¿Cómo concibes esa recepción dentro de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en relación contigo personalmente como investigador, pero también de vuestros pares? Hemos hablado ya de la red, que un poco refleja que hay una recepción. Así que danos ese background vuestro de cómo te ves ahí y cómo ves que ven a tus padres, qué grado de respeto tienen por lo que hacen, incluso de tus padres en el exterior hacia acá. Sí. En términos de los estudios generales, que poca gente lo ha cultivado, pues a mí se me considera como de los top. Y me han invitado, de hecho estuve de asesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo por un tiempo de como 3 o 4 años. Y he estado también invitado a Perú en muchas ocasiones. Y tengo, ¿verdad?, muchas relaciones muy buenas que entienden que eso es, cuando hay que hablar de estudios generales, me tienen que preguntar. Y lo hacen, ¿verdad? Yo he sido asesor de muchísimas en Honduras, en muchos lugares que están cultivando, tratando de revivir los estudios generales o de montarlos por primera vez. He estado muy vinculado con eso. Hablabas de tu experiencia dentro del contexto del consejo y cómo se daba esa comunicación con las empresas y las necesidades que ellos conseguían tenían. ¿Qué rol jugaron esos primeros 2 años que de una forma u otra todavía están presentes no en un bachillerato solamente de estudios generales, sino prácticamente en todos los bachilleratos de Puerto Rico, de 2 años en estudios generales, porque sales con 60 créditos más o menos de ciencias sociales, ciencias humanas y las llamadas ciencias duras, ¿no? Biología y física, ciencias físicas y ciencias biológicas. Sí. Lo que más estamos planteando revisar
es eso que le llamamos las humanidades, que eran, como se llamaban anteriormente cuando nosotros estudiamos, era introducción a la cultura occidental, como si no hubiera otra cultura. Sí. Eso fue parte de lo que más hemos estado elaborando y trabajando, que hablamos de culturas mundiales, ¿no? Culturas de todas partes, y la globalización tiene algo que ver con eso. En la parte buena de la globalización probablemente, ¿verdad? De que estemos mirando y oyendo y compartiendo con gente de distintas partes del planeta y que estén interesados con compartir las ideas que tengamos unos y otros. Tenemos todavía un problema con muchas partes en el Caribe y en América Latina de que nos dicen ser muy gringos, y sobre todo que la educación general es gringa, que, ¿verdad? Aunque Ortega por allá estaba diciendo una cosa que algunos días decían que era también lo mismo que estaban diciendo Hochi por el otro lado. Está Hochi y Ortega ahí en ese contrapunteo con Benítez en el medio, ¿verdad? De ellos. En la facultad de Estudios Generales, sí, seguro. ¿Cómo romper un poco con esos, son 100 años ya, de occidentalización, y cómo se empieza a romper dentro del contexto de hoy en estudios generales? ¿Cómo lo ves? Si esos son avances, retrocesos, continuidades. Yo hago un planteamiento que he compartido con alguna gente, que en nuestro caso nosotros porque en lo que se llama la decolonialidad es que cuando en los distintos países de nuestra Ayala se rompe el control jurídico político, ¿verdad? Se hace independiente en ese sentido, se mantiene el control ideológico, y por eso es que ahora le llaman la decolonialidad, y no es el mismo colonialismo, pero nosotros para llegar a la decolonialidad, para poder llegar a la independencia, por ejemplo, tendríamos que ir por la decolonialidad primero, porque la decolonialidad lo que hace es controlar el entendido de uno mismo, de qué cosa somos nosotros. Y lo que ha pasado en todos los otros lugares es que pues se va a la independencia primero y ahora están en la lucha de la decolonialidad. Uno de los planteamientos también está asociado a la utilización de fuentes de conocimiento autóctonas, nativas, ancestrales. Yo, si mal no recuerdo, de lo primero que hicieron los norteamericanos aquí fue crear el Instituto de Medicina Tropical. Sí. ¿Qué relación pueda tener esa concepción de un saber ancestral con lo que curiosamente hacen los norteamericanos dentro de Puerto Rico? Tratar de robarse esos saberes. Extraer esos saberes y que podemos aprender un poco de mirar el mundo nuestro dentro de ese contexto, ¿no?, de latinoamericano, que ya lo está haciendo, que lo empieza a hacer y que empieza a reclamar que ese saber es nuestro y que trasciende las ciencias sociales, trasciende las ciencias naturales, o trasciende a las ciencias naturales. Sí. Son saberes ancestrales que tenemos que revalorar, porque parte del problema de la colonialidad es cómo nosotros mismos nos sentimos inferiores, nos inferiorizamos. Entonces todo el tiempo tenemos que estar haciendo lo que nos dicen desde el norte o desde cualquier otro lugar, porque nosotros no somos capaces de construir ese país que nosotros anhelamos. Y después eso es el problema, ¿verdad?, de la decolonialidad, que en nuestro caso es colonialidad y decolonialidad, las dos cosas que tenemos que romper, porque en el caso de nuestros países vecinos, pues vamos, qué sé yo, Santo Domingo, Chile, están pensando en que los autores europeos son los más importantes del mundo. ¿Por qué? No es que uno tampoco quiera dejar de leer a Morán, pero hay también productos que se están haciendo desde las comunidades, de las mismas comunidades indígenas, y hay saberes ahí que son valiosísimos, que no es sustituir a los de Morán por ellos, pero tampoco al revés. Tampoco quedarnos, digamos, con Edgar Morán y con los Nicolescu en la transdisciplinaridad. Nosotros tenemos gente que está produciendo muchas cosas importantes.
y que eso es lo más interesante. De hecho, el último artículo que produje fue con un estudiante PEAF que está trabajando conmigo, era la epistemología africana para fortalecer los estudios generales. Okay. Estamos hablando de la diversidad epistémica y cómo se conoce el conocimiento desde todas partes. En Puerto Rico nosotros tenemos una ciencia y un conocimiento diferenciado al conocimiento estadounidense. Usted me habló a mí de que uno de los trabajos que se hizo sobre la sección de 36 de los más citados. Estamos al nivel de producir conocimiento en ciencias económicas de cualquier otro investigador del mundo. Sí, lo que pasa es que la distribución y cómo se divulga eso es lo complejo. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, aunque están haciéndolo desde Estados Unidos, pues Grofogel, Maldonado Torres, son las personas que más están trabajando con esos temas en el mundo. Claro, pues tú dices, pero están haciendo desde Berkeley, o están diciendo desde acá, pero son puertorriqueños que vienen aquí con frecuencia y que colaboran también con nuestro trabajo y que escriben en español también, no dejaron de escribir en español. Hay una experiencia de la que usted habló, que es la experiencia de haber estado en los 80 estudiando en Puerto Rico, y yo la pregunta que le quería hacer era cómo esa formación en Puerto Rico le ayudó a competir con estudiantes de otras regiones del mundo en Barcelona. Es que en aquella época nosotros teníamos la universidad extendida. Nosotros salíamos de clases y entrábamos a la universidad, en el sentido, ¿verdad?, de que era en la esquina de allá, en el Boricua, que no estaba, pero lo que era el Boricua antes. Y estábamos continuamente conversando y compartiendo libros, y estoy leyendo esto, y qué te pareció aquello. Y eran, ¿verdad?, unas conversaciones espectaculares, que era una universidad extendida. Y eso era muy, muy común a todos nosotros. De hecho, yo le digo a la gente, y me dicen que estoy loco, cuando estábamos como ahora, que se acaban las clases, sí, ya no había más, yo me deprimía. En vez de la gente hacer fiesta, yo me deprimía. Porque ya iba a perder una de las cosas que era tan importante en mi vida, que era esa conversación, esa discusión. Aunque me iba a jugar baloncesto, pero sentía que perdía algo importante. Y ahora eso pues ya no lo tenemos, lo perdimos. Porque sobre todo, y la gente, no es también porque la gente lo quiera, los estudiantes tienen que trabajar más tiempo de lo que nosotros tenemos que trabajar. Sí, sí. Eso ahora no es una opción, como decían, pues estudias o trabajas, tienes que decidir, no. Y en oficios que no necesariamente están demandando esa creatividad que usted decía, que en los 90 todavía la empresa decía, yo necesito gente que se ponga a pensar como algo que se podría hacer de otra manera, ¿no? Más eficiente, y que se tomara la iniciativa, ¿no? El liderazgo. Uh-huh. En ese periodo de esa transición del 89-96, además de la sección de 36, ¿qué cosas considera fueron claves para que Puerto Rico sea el Puerto Rico que ahora tenemos? Que usted decía que eran los veranos que se deprimía, pero que ahora quizás sea todo el año. Sí, no, porque esa conversación no está. No tiene los espacios de posibilidad, porque mientras la gente tiene que estar trabajando todo el tiempo, pues, no puede tener esos espacios que teníamos antes. Y pues seguimos pensando en ese país posible, y que ese país posible está por ahí, está más a veces en algunas esquinas, en algunos otros lados. Mi hijo, que trabaja en unas comunidades en Toa Baja, pues también es un ejemplo de eso, ¿verdad? Y yo cada vez que me invita, pues llego con las baterías cargadas, porque hay 4 comunidades, una gente que está haciendo unas cosas, que están buscando la manera de ayudar a los demás. Pues eso es un país posible, que yo creo que es importante. Y ahora se está trabajando también con
revivir la cuestión agrícola y cómo hay cooperativas que están surgiendo, hay personas que... Hay un curso que nosotros tenemos en la facultad sobre el viaje a la semilla, que es bien importante, se hacen actividades, los estudiantes están trabajando en las comunidades como parte del curso. Y hay un país que se está haciendo, lo que pasa es que no sale en televisión. Y a lo mejor si sale en televisión se daña, pero que hay mucha gente que cree que lo que no está en televisión no pasa. Cuando yo oigo gente que dice, aquí nadie está haciendo nada, ¿tú has oído gente decir eso? ¿Cómo tú puedes decir que nadie está haciendo nada? Porque tú no lo ves en el Canal 4, que no está en el otro. Hay muchísima gente haciendo muchísimas cosas. Fíjate, hay algo ahí de cuando hablamos de incluir, ¿no?, dentro del currículo, bibliografía de escritores puertorriqueños, de diferentes disciplinas, ¿no? En las diferentes disciplinas, investigarnos a nosotros y mirarnos a nosotros en igualdad de condiciones que vemos aquel autor estadounidense, europeo. En ese contexto, y cuando yo todavía vengo a librerías como esta, librería como La Mágica, Casa Norberto, yo sigo pensando que ese posible país está ahí porque existe y sigue habiendo una literatura y una producción cultural extraordinaria. Yo le llamo cantera, al margen del Puerto Rico que se nos prometió en los 90. De hecho, la editorial Isla Negra, que publicas ahí, es al margen de las editoriales estatales que han sido ICP y editorial incluso de la Universidad de Puerto Rico, ese nicho, ¿no?, que creó Huracán, y que de una forma u otra Isla Negra ha seguido. La Mágica, que también tiene una editorial, y Gaviota. Por eso digo, hay una producción al interior del país alterna a la oficialidad, y que el reto es un poco empezar a decir, bueno, pues que fulano tal lo dijo y está aquí, lo podemos traer a la clase para que los estudiantes lo conozcan y le hagan las preguntas de qué está hablando. Y cómo ese país alterno se va creando desde la comunidad, porque no es necesariamente desde las instituciones. ¿Cómo ve la relación de la universidad con su entorno? ¿Cómo lo ves desde un docente que ha hecho 30, 40 años en Río Piedra, que nació en la zona de San Juan, y que tiene, como dice usted, familia aquí, que tiene retos que afrontar aquí a futuro? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que hay también un Río Piedras que está emergiendo y que no está muy visible todavía, y que se están haciendo cosas importantes, algunas de las cuales se están haciendo a pesar de la universidad, otras con el apoyo de la universidad, que debería ser mucho mayor que tiene, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se esté dando. Lo que pasa es que no tenemos la... De hecho, yo creo que una de las cosas más terribles que se ha hecho en la Universidad de Puerto Rico es quitar el periódico Diálogo. Ahí tenías, si tú querías ver, y gratis, y todo el mundo tenía acceso a él, si tú querías ver lo que estaba haciendo en el Carlos Cuba, ahora eso desapareció. Entonces, ¿cuál es el medio de Internet? Internet está ahí, sí, hay cosas que vas a encontrar ahí, pero está demasiado... diluido. Demasiado diluido. Entonces, Diálogo era de eso. Es un periódico para eso. Para la comunidad universitaria. Y para la comunidad extramuros, que también tienen vínculos con la universidad y se anunciaban allí, la gente de aquel y lo otro. Pero yo creo que eso está también, se está trabajando. Y se están haciendo las actividades en el paseo. De esas actividades salió una panadería que es buenísima, o Bebete, está también la de acá. El Flor de Pacha es exageradamente bueno. Y ahí nosotros estamos también poniendo en el proceso, nosotros digo retiro, pues yo estoy en la Junta de Retiro, y ahora tenemos unos convenios ahí que queremos hacer con el Boricua, que tiene unos proyectos culturales muy interesantes, que lamentablemente la universidad no ha tenido el papel que debería de haber tenido. Les digo la universidad porque los universitarios están siempre,
Porque a veces eso, ¿verdad? Hay gente que está trabajando que son universitarios, o profesores, o estudiantes, o empleados no docentes, que cuando uno dice la universidad, pues no sabemos claro también qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Institucionalmente, la rectora, ¿verdad? Esta gente no está haciendo nada. Pero tampoco lo está haciendo desde el interior de la universidad. No es que no lo hagan fuera, es que no lo hacen en ningún lado. En unas preguntas que yo siempre hago es cómo dentro del desarrollo profesional, ¿no?, se vincula dos cosas: el efecto que haya tenido la Universidad de Puerto Rico en lo que hace, y a largo plazo, ¿no?, a corto plazo, y lo otro es tratar de ver cómo esa experiencia de ser universitario estudiante se vincula a su trabajo. Es obvio que se vincula. Danos un final en ese contexto, y qué trabajos tienes pendientes, qué trabajos tienes de investigación. Dice que no se retira, que ya está en retiro, es para seguir haciendo. Sí, estoy representando todavía a los activos acá. Sí. Sí, es un sentir, ¿verdad?, de la universidad. Y yo no sé si decir las universidades, aunque me refiera a la misma, porque como ha tenido tantas diferencias en épocas, no es la misma universidad que es en un momento que hay en otro, que queremos construir. Hay siempre las universidades en ese sentido, ¿verdad? Pues entre todas ellas yo he podido coger mucho, y yo soy eso, gracias a eso. Y a pesar de eso también en algunos momentos, ¿verdad? Porque cuando uno tiene que dar batallas contra unas cosas que no están, pues uno también se hace en ese proceso, siendo a favor o en contra de esas circunstancias. Y una de las cosas que yo creo que para mí me identifica como universitario es la esperanza. Que esa es una institución que para mí, ¿verdad?, los que llegan ahí, los que entran ahí, entran con esperanza. Pues, por eso era para mí tan importante yo ser profesor de estudiantes de primer año. Sí, podía estar dando cursos doctorales, pero me gustaba más, siempre me gustó más. ¿Y por qué tú sigues en primer? Me encanta el estudiante de primer año. Son lo que la esperanza se les ve tan clara, ¿verdad? Y que a veces se la marchitan. Y por eso es que uno tiene que estar ahí para que no se la marchiten, para que tengan siempre esperanza. Yo me encuentro tantos jóvenes que dicen, profesor, usted me cambió la vida, que sé yo. No, yo te puedo haber ayudado. O por lo menos no te obstaculicé. Sí. Porque a veces se le va la mano con lo que uno puede hacer, ¿verdad? Pero por lo menos no la obstaculicé, porque lo peor, ellos ya traen ya su esperanza y su capacidad y todas las cosas. Y a veces lo que pasa es que no ayudan a que se florezcan, ¿verdad? Es esas flores que no le echan agua, que incluso hasta las cortan con malas crianzas que le dan los profesores, que tienen la estúpida idea de que ellos tienen que tener una información, porque no son saberes, información. Sé que un colega me dice, pero ellos no saben cuándo fue el grito del Águila. ¿Y para qué necesitan ellos saber cuándo fue el grito del Águila? Porque ellos necesitan eso en su vida, ¿entiendes? No, debe tener todas las historias y todas las cosas, muy bien, pero hay cosas mucho más importantes que esas. Entonces tú los desprecias porque no tienen esas cosas que supone que tengan. Yo le digo, yo te puedo decir 10 cosas que tú no sabes de qué año son. Y hay unas que son las que hay que saber todo el mundo. Bueno, está bien, hay unas que... Pues Demiro, gracias por esta conversación de hoy, y nos tenemos que ir. Gusto, seguro. Así que a todos, gracias por compartir el video, que lo echen para adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes.